La gripe verde, comúnmente conocida como la infección, fue el nombre dado a un virus desconocido que causó que la mayoría de los humanos que entraron en contacto con él se convirtieran en seres homicidas y zombies conocidos como los infectados. Parece ser un patógeno similar a la rabia y la designación de la seda del virus como una variante de la influenza parece no ser más que un encubrimiento para evitar el pánico masivo. La lectura de Graffiti Nota Flu se puede encontrar en Left 4 Dead 2, lo que significa que el engaño falló. Los materiales promocionales de múltiples fuentes declararon que el virus es una cepa mutada del virus de la rabia. Se ha especulado mucho sobre la causa de la infección o si su origen tendrá alguna relevancia o no en la trama del juego. En términos de contención, es probable que la gripe verde sea de riesgo biológico 4. En la cómic del sacrificio, se explica que la inmunidad se transmite a través de los genes del padre. La teoría más común para explicar esto es que el gen que hace a las personas resistentes es un alelo recesivo en el cromosoma X. En el caso de Zoe, así como Rochelle y de cualquier otra mujer sobreviviente, debe haber obtenido un cromosoma X con el gen recesivo tanto de su madre como de su padre. La madre de Zoe no era resistente, lo que significa que solo tenía un cromosoma X con el gen dominante en su otro cromosoma X habría anulado al recesivo. Como se explicó, su padre fue resistente, convirtiendo su muerte en una tragedia evitable. Esto también explicaría por qué hay más sobrevivientes masculinos que femeninos, ya que un sobreviviente masculino solo necesitaría una copia del gen resistente que se encuentra en su cromosoma X, su cromosoma Y no tendría ni necesitaría esto, mientras que cualquier mujer necesitaría dos copias, uno en cada cromosoma X. De hecho, el número de hombres inmunes sería el cuadrado del número de mujeres inmunes según los cuadros básicos de Punnett. La propagación de la infección. El mapa de la seda demuestra que el epicentro de la infección fue en Pensilvania, donde se extendió rápidamente por el este de los Estados Unidos. Esto proporciona la explicación de por qué el paisaje urbano de Fairfield fue devastado en el primer juego. La infección destruye la mayoría de las ciudades de la región cubierta, lo que demuestra cuán rápido se está propagando. El mapa indica que a pesar de originarse en Pensilvania, la infección podría no haberse extendido hacia el norte ya que no hay ninguna X en Nueva York, lo que significa que la región no puede ser invadida. El mapa también parece indicar que la infección aún no se ha extendido a Canadá. Sin embargo, es posible que debido a la ubicación de la infección, los militares y la seda no tenían ninguna información sobre esa región o porque la seda es una organización estadounidense y no tiene datos sobre la infección más allá de la frontera de los Estados Unidos. Cabe señalar que las ciudades más grandes como Toronto, Montreal y Ottawa cayeron dentro del primer círculo que indica la propagación de la infección, lo que sugiere que también están sitiadas. Algunas de las ciudades más grandes en el área infectada no han sido tachadas, lo que indica que las ciudades aún pueden ser sitios de extracción viables que han sido bloqueados por los militares. Sin embargo, Filadelfia se encuentra en el epicentro de la infección, por lo que es probable que haya sido invadida poco después de que comenzara la infección y la capital de la nación, Washington, D.C., aparentemente fue asediada, ya que su ubicación está tachada en el mapa. El único punto de evacuación viable que queda en la región del Atlántico Sur es Nueva Orleans, Louisiana, que está asediada 3 semanas después de la primera infección. La infección también llegó a Florida, ya que las ciudades de Clearwater y un área al norte de Fort Lauderdale están tachadas, lo que indica que esas ciudades cayeron. Sin embargo, la infección puede estar mucho más extendida que solo las ciudades XD ya que las únicas ciudades con X son las que están en la ruta de evacuación, estas ciudades tenían cajas blancas. Entonces, las probabilidades son que otras ciudades grandes como Nueva York, Baltimore, Norfolk, Boston y Detroit también están invadidas. Sin embargo, a través de uno de fuera de las ciudades ya que las únicas ciudades con X son las que están en la ruta de evacuación, estas ciudades tenían cajas blancas. Entonces, las probabilidades son que otras ciudades grandes como Nueva York, Baltimore, Norfolk, Boston y Detroit también están invadidas.
Sin embargo, a través de uno de fuera de las ciudades, ya que las únicas ciudades con X son las que están en la ruta de evacuación, estas ciudades tenían cajas blancas. Entonces, las probabilidades son que otras ciudades grandes como Nueva York, Baltimore, Norfolk, Boston y Detroit también están invadidas. Sin embargo, a través de una de las historias de Ellis, explica que cuando su amigo, Kate, fue a acampar, el gobierno usó bombas biológicas alrededor del campamento, insinuando que la gripe verde, si lo es un arma biológica. Después de que la infección consumió Fairfield, se extendió al sur de los Estados Unidos y condujo a que más y más grupos de sobrevivientes surgieran para tratar de llegar a las zonas seguras creadas por el gobierno que, como se vio en el tráiler del F4 de A2, comenzó bombardeando las ciudades para detener la propagación de la infección. Un cartel de evacuación de seda en Crash Course parece implicar que la infección se extendió por todo Estados Unidos, ya que hay zonas seguras indicadas en el noreste, medio oeste, sur y oeste que están techadas en el oeste, medio oeste y noreste, lo que significa que fueron asediadas, posiblemente insinuando que la infección puede estar basada en el clima. El ejército de los EU mantuvo zonas seguras / centros de evacuación en todo el país con fortificaciones en pequeños pueblos que rodean Filadelfia, como Riverside y Evacuate Post Techo, con varios esfuerzos de evacuación en todos los centros de población, pero se vieron obligados a retirarse cuando los sobrevivientes llegaron allí. En el sur, Atlanta y Nueva Orleans fueron fortificadas, pero hay informes de que Atlanta fue invadida o los militares se retiraron. Independientemente de lo que sucedió, Nueva Orleans es el último centro de evacuación conocido en el momento en que los sobrevivientes llegan allí, pero pronto fue invadido por los militares que recurrieron al bombardeo del área. Tanto en el mapa en The Ad Center como en Crash Course, todos los centros de evacuación están techados, debido a que el mapa solo cubría el área del Atlántico Sur. El estado de las otras áreas de evacuación aún no está claro, aunque, según la evidencia previa, las otras zonas seguras están invadidas o bajo un fuerte ataque infectado. Las zonas rurales pueden haber sido las primeras en ser invadidas por los infectados. Los animales fueron probablemente los primeros en contraer la enfermedad, aparte de la primera infección inicial desconocida, lo que podría explicar las pilas de ganado muerto en campañas rurales como Blood Harvest. Alternativamente, las vacas pueden haber sido asesinadas debido a la paranoia humana, similar a Egipto que mató a toda su población de cerdos durante la pandemia de gripe del evento de la vida real 2009, también conocida como gripe porcina, por las mismas razones. También hay carteles en el aeropuerto internacional de Metro que pedían a las personas que usaran máscaras y que les dijeran a todos los que habían estado en contacto con el ganado que informaran al personal del aeropuerto de inmediato. Medios de infección. La película de introducción a Left 4 Dead comienza con la declaración críptica de 2 semanas después de la primera infección, lo que implica que una sola persona fue infectada con un virus desconocido de algún tipo y el virus se propagó desde allí. Sin embargo, lo que no está claro de inmediato es el medio de propagación de la infección. Los infectados no parecen necesariamente listos para morder a los jugadores a medida que se propagan los otros virus zombies más estereotipados, aunque esto es probablemente una limitación del juego, ya que las mordeduras son mencionadas por varios personajes. Otras posibilidades son que la infección se propague a través de la bilis de los boomers, como el logro Outbreak, a través de la saliva del espitero de la nube de humo que los smokers exudaban al morir. Por lo general, para que una infección se propague a las víctimas que usan equipo de protección personal, EPP, como el agente seda, una violación incurre en la exposición de una de 2 maneras y también indica la ruta de la infección. La primera violación es la más obvia, que es a través del traje al morder, transmisión parenteral, o con un pinchazo de aguja, inoculación accidental, lo que indica que el patógeno de la gripe verde reside en la sangre y barra o la saliva de la persona infectada, un rasgo similar a la rabia. El segundo implica una brecha en el suministro de aire exterior a la víctima que indica que una cepa del virus en el aire o en aerosol también está funcionando. Esto se hizo más plausible en el cómic del sacrificio donde se menciona que el virus está a veces en el aire, a veces no, esto es dicho por el médico militar. Sin embargo, esta sugerencia es atípica para la rabia y es más común en las cepas de influenza.
A partir de la evidencia presentada en el juego, la mordedura y el intercambio de líquidos, es decir, la ingestión de sangre, saliva y vómito, es la principal forma de transmisión. Una cepa separada del virus en el aire podría explicar la velocidad en que ocurrió la infección. Si una víctima se infecta con cepas de mordedura y cepas transmitidas por el aire, también podría explicar la rápida mutación del virus en las víctimas y el desarrollo de infectados especiales. El sacrificio ahora nos dice que a pesar del nombre y la tendencia a propagarse a través de las picaduras, la gripe verde no es la rabia o la gripe, sino un nuevo virus que muta a diario, que es absurdamente dinámico y, por lo tanto, imposible de contrarrestar. Los infectados parecían favorecer la muerte inmediata de los sobrevivientes en lugar de la infección a través de mordeduras o algún otro método que pudiera significar que mostraban cierta capacidad para detectar inmunidad o aún tenían una pequeña sensación de autoconservación. También podía ser que los infectados perdieron sus rastros de humanidad y corrieron por instinto animal. No se explica bajo qué factores ciertas víctimas se infectaron comúnmente mientras que otras se convirtieron en infectadas especiales, aunque es posible que existan diferentes cepas del virus que solo puedan sobrevivir dentro de ciertos cuerpos anfitriones. También podría depender del estado mental, los hábitos del huésped antes de la infección o el temperamento de los infectados. Por ejemplo, los infectados especiales están basados en el género. Sin embargo, la posibilidad de tener múltiples cepas de un virus en particular de forma tan rápida y natural no es muy plausible para los estándares científicos y médicos de hoy en día. Las tendencias evolutivas mostraron que las cepas recombinantes o similares de un virus en particular tardan entre cientos y miles de años en ser tan pobladas que pueden considerarse una cepa completamente separada. Si hay diferentes cepas del virus en el trabajo que causaron la aparición de síntomas especiales de infección, es más probable que el virus haya sido diseñado. Cabe señalar que diseñado es una explicación vaga y podría significar cualquier cosa, desde un arma biológica hasta una vacuna experimental que salió mal. También se debe tener en cuenta que las mutaciones aleatorias de un virus y la existencia de diferentes cepas de un solo virus son dos escenarios separados. La idea de un virus diseñado solo se aplica a eso. Inmediatamente después de la tarjeta de introducción mencionada anteriormente para la escena de apertura, se ve a Bill descubriendo una sustancia viscosa y verde brillante dentro o sobre, es difícil discernir, un cuerpo muerto, y presumiblemente infectado. Menciona que nunca antes había visto algo así, pero no parece lastimarlo de manera inmediata y tampoco lo mancha con el chaleco de Francis. Lo más probable es que se trate de la bilis de un boomer, un cadáver de un boomer se ve en el fondo si se observa lo suficientemente cerca. Se decía que la sustancia apestaba y Bill afirma que el líquido era una señal de que los infectados estaban cambiando. Si bien esto no proporciona una explicación definitiva, puede implicar que los infectados aún están en proceso de mutación y que todos los cambios que el virus causará a su respecto son aún desconocidos. Esto podría significar que los infectados especiales recién comenzaban a desarrollarse y este fue el primer encuentro de los sobrevivientes con uno. Esto está respaldado por la forma en que Zoe se acerca a lo que supone que es una superviviente que llora, a pesar de los signos obvios de que es una witch, lo que implica que nunca antes se había encontrado con una. Sin embargo, parece que Bill reconoció a la witch, ordenando a Zoe que baje y apague la luz o, alternativamente, puede haberse dado cuenta de que la bruja está infectada debido a que un rayo la ilumina. A lo largo de la serie, todos los personajes jugables son conscientes o se dan cuenta del hecho de que son inmunes. Durante uno de varios posibles diálogos con el tipo de la iglesia, Bill llega a mencionar este dato, proporcionando evidencia de que los sobrevivientes son inmunes a la infección y no pueden convertirse en infectados incluso si son mórbidos. Se reveló que los supervivientes no son realmente inmunes, sino portadores asintomáticos. Pueden estar infectados, pero no muestran ningún síntoma en absoluto, negando efectivamente los efectos de la gripe verde. La gripe aún se propagará de ellos. Los carteles de la seda en el aeropuerto sugirieron que la infección está relacionada con el ganado y hacia el final de la campaña de cosecha de sangre, el jugador se encontrará con varias vacas fallecidas, cuidadosamente apiladas una encima de la otra. A las vacas generalmente les falta la piel alrededor del cráneo, lo que indica que se realizaron pruebas de rabia en los animales.
A las vacas en el nivel de graneros de Feria Sinistra y en el nivel del pueblo de Pantanos también se les quita la piel de sus cabezas, y al ver la pila de vacas muertas en el nivel, Rochelle a veces menciona que la noticia afirma que el virus se propagó a través del ganado y cree que los nativos de la ciudad, decididos a sobrevivir a la infección por su cuenta, mataron a su propio ganado para evitar un brote. Todas las vacas muertas podrían ser una referencia a la enfermedad de las vacas locas del mundo real, que causó la masacre de muchos animales, como las vacas, para eliminarla. Sin embargo, la enfermedad de las vacas locas es un prión, que es una partícula infecciosa de naturaleza proteica que tiene la capacidad de transformar otras proteínas celulares normales en priones anómalos y que se encuentra en el origen de algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Y la gripe verde es un virus muy peligroso que explica por qué era menos desenfrenado que eso, entre todas las otras fuentes de inspiración de las enfermedades del mundo real. También hay escrito en una habitación segura dentro de la campaña No Mercy el visto antes del River Tour en The Passing, que ignora el paso de seguridad de la seda que le dice a los sobrevivientes tratar la infección como si estuviera en el aire, a pesar de las afirmaciones del médico militar de que no siempre está en el aire, por lo que, dejando de lado un poco la información oficial, yo tengo la suposición de que cuando se encuentra en el aire es por la presencia de un smoker, el cual va dejando una estela de humo a donde vaya, o también por la evaporación de la bilis de un boomer. Mutaciones y efectos. Atención. La siguiente información presentada está basada en pura conjetura, por lo que cabe la posibilidad de que esta misma no sea canónica. Dejando esto de lado, continuemos. En términos de infección y mutación, los efectos en la población general variaron. La persona infectada promedio resulta en una infección común. Los infectados comunes tienen una piel pálida, ojos amarillos con pupilas o iris apenas visibles, pérdida de cabello y una estructura corporal debilitada o debilitada hasta el punto de que una guitarra puede decapitarlos de un solo golpe. El cambio en la estructura del ojo parece haber alterado la visión de una persona infectada. No importa qué tan avanzado esté en la infección, los no infectados aparecieron como monstruos en los ojos de un infectado común, pero no en los ojos de un infectado especial como se mostró en el juego. Esto puede explicar el comportamiento hostil que los infectados tenían hacia los sobrevivientes para defenderse, y el hecho de que los infectados especiales, además del tanque, no ataque de frente y espere a su presa. Parece haber pocos cambios en el tamaño del cuerpo, aunque se puede suponer que hay algún tipo de pérdida de peso debido al hambre. Si se produce hambre, esto es indicativo de un hipotálamo mutado en el cerebro. Además, una persona infectada no sentiría hambre, sed, fatiga ni tendría una temperatura corporal regulada. El graffiti encontrado en The Adder respaldó esta declaración. En casos raros, los individuos mostraron cambios físicos y mentales extensos después de la infección. En tales situaciones, estos infectados especiales son físicamente más fuertes que los infectados comúnmente y experimentan algún tipo de efecto secundario o mutación que resulta en una habilidad única. Las mutaciones sintomáticas son muy distintas por tipo de infección especial, lo que indica una variación de persona a persona en la reacción a la infección. Hay un número infinito de especulaciones sobre la causa exacta de las mutaciones para los infectados especiales. Valve ha sido algo evasivo cuando se trata de proporcionar explicaciones epidemiológicas o evidencia para la infección y el desarrollo de infectados especiales. A continuación hay varias explicaciones posibles y factores contribuyentes para el desarrollo de infectados especiales. Mutaciones ligadas al sexo. A partir de la evidencia presentada hasta ahora, las mutaciones infectadas especiales están predominantemente ligadas al sexo. La bruja y la escupidora son hembras y no se observa ningún equivalente masculino. El jockey, hunter, smoker, charger y tank son todos hombres sin equivalente femenino. La única excepción es el boomer, que ha sido observado como hombre y mujer. Además de las diferencias anatómicas, la diferencia más notable entre hombres y mujeres son las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno/progesterona. Si hay un parcial enlace sexual a las mutaciones, las hormonas sexuales tienen la culpa.
La palabra parcial se usó porque las hormonas sexuales no podrían ser la única razón de la mutación y tendría que haber otro factor contribuyente. Varias cepas de virus. Las diferencias extremas entre infectados especiales y comunes podrían insinuar la existencia de múltiples cepas del virus. Un ejemplo simple sería una cepa específica de Tang que causa la metamorfosis de un humano en un Tang. Esta idea es problemática porque es atípico que los virus surjan tan rápido y desarrollen múltiples cepas en cuestión de días. Sin mencionar que los genomas virales suelen ser demasiado pequeños y limitados para generar nuevas razas de organismos después de la infección. No está fuera del alcance de la posibilidad de que esto ocurra naturalmente, pero es muy poco probable. La frecuencia extremadamente baja de infectados especiales es otro problema con esta idea. Según el gráfico circular a continuación, aproximadamente un tercio de la población infectada se convierte en un infectado especial. Dentro de ese tercio, hay 7 subtipos de infectados especiales diferentes. Suponiendo que cada subtipo es una cepa separada, la tasa de infección promedio para las cepas especiales es de 4,8%, 33.333% dividido por 7. Varias cepas de virus de la misma especie viral típicamente tienen tasas de infección comparables. En este caso, tiene 7 cepas infectando a una tasa de menos del 5% y una cepa infectando a una tasa del 66%. En pocas palabras, si hay múltiples cepas de virus, entonces, en teoría, debería haber más infectados especiales. Por otro lado, hay un par de posibilidades que podrían explicar los números bajos. Las otras cepas podrían haber prevalecido después de que la mayoría de la población ya estuviera infectada. Si una buena parte de la población ya está infectada, la tasa de infección para nuevas cepas sería mucho menor. Otra razón es que los infectados especiales pueden no ser capaces de propagar su tensión tan fácilmente. Por ejemplo, el único contacto entre un superviviente y un cargador es cuando el superviviente es cargado y golpeado en el suelo. Tal contacto, increíblemente, no se consideraría lo suficientemente significativo para la transmisión de la enfermedad. Las tendencias de infección extrañas y la mutación viral rápida podrían explicarse utilizando ideas más radicales para hacerlas más plausibles. En realidad, una infección no podría tener tantas cepas diferentes a menos que haya sido diseñada artificialmente para hacerlo, ya que refuerza la teoría de que esta epidemia fue modificada genéticamente. Las tendencias de infección extrañas y la mutación viral rápida podrían explicarse utilizando ideas más radicales para hacerlas más plausibles. En realidad, una infección no podría tener tantas cepas diferentes a menos que haya sido diseñada artificialmente para hacerlo, ya que refuerza la teoría de que esta epidemia fue modificada genéticamente. Las tendencias de infección extrañas y la mutación viral rápida podrían explicarse utilizando ideas más radicales para hacerlas más plausibles. En realidad, una infección no podría tener tantas cepas diferentes a menos que haya sido diseñada artificialmente para hacerlo, ya que refuerza la teoría de que esta epidemia fue modificada genéticamente. Influencias genéticas / bioquímicas. Ya que cada miembro de un infectado especial el tipo tiene un fenotipo prácticamente idéntico, apariencia física y mutaciones, es probable que las mutaciones extensas surjan de factores comunes. Si bien los factores exactos siguen siendo un misterio, es factible que dichos factores estén relacionados con la genética y / o subproductos bioquímicos, suplementos, vitaminas, sustancias extrañas, proteínas vinculadas a genes. Todas las anormalidades relacionadas con la genética están relacionadas con algún componente bioquímico producido por un gen poco común. La presencia de, o la falta de ella, un bioquímico influyente tendría que estar ocurriendo para que una causa específica del gen sea un factor de mutaciones. Científicamente, no es muy sensato pensar que alguien con una anomalía genética sea un candidato viable para convertirse en un infectado especial. La alternativa a los factores genéticos es una reacción bioquímica adversa común entre la infección y varias sustancias ya presentes en un cuerpo. Los ejemplos incluyen cualquier cosa, desde medicamentos hasta suplementos y subproductos de otras dolencias. Según la evidencia presentada en la serie, esta es la explicación más popular de las extensas mutaciones.
Los ejemplos para cada infectado especial se enumeran a continuación. Las mutaciones del Sonker pueden ocurrirle a alguien que fue un fumador empedernido. Los niveles más altos de cáncer o alquitrán en los pulmones de la víctima podrían inhibir la exhalación completa y llenar el tracto respiratorio con humo. Concentraciones más altas del humo en el cuerpo pueden facilitar mutaciones adicionales. Los crecimientos tumorales probablemente podrían ser evidencia adicional de que los fumadores tienen antecedentes de cáncer antes de la infección, y vale la pena señalar que los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Es posible que el virus interactúe con estas células cancerosas de manera similar a cómo interactúa con los órganos de los boomers productores de bilis, secuestrando y permitiendo que se reproduzca sin control. Las mutaciones de un Hunter pueden ocurrir debido a interacciones con niveles elevados de ácido láctico en los músculos y el torrente sanguíneo, como resultado de un ejercicio intenso, presumiblemente de un estilo de vida continuo con mucho ejercicio como el parkour. Huir de una horda infectada es un ejercicio bastante pesado, pero esto solo produciría una gran cantidad de cazadores. Las mutaciones de un jockey pueden haber sido resultado de alguien confinado en una silla de ruedas. Las propiedades regenerativas obvias, mutaciones y crecimientos, de la infección podrían indicar una restauración de la función de la médula espinal, dando a la persona infectada la capacidad de caminar nuevamente. Esto explicaría la apariencia jorobada y la manía emocional. Una especulación separada sugiere que las mutaciones del jockey pueden ser comparables a las del cazador, junto con alguna forma de demencia que ya estaba presente o se desarrolló como resultado del daño cerebral viral. Las mutaciones en los tanks están posiblemente relacionadas con los suplementos de culturismo. Los niveles anormalmente altos de esteroides de creatina, hormona de crecimiento humano y anabolismo, posiblemente producidos naturalmente por algún daño por la infección, podrían interactuar con el virus para promover el crecimiento de células musculares similar a un tumor. Si no se controla, la masa muscular aumentaría exponencialmente hasta el punto en que los movimientos musculares complejos se pierdan o limiten y solo sean posibles los movimientos básicos, arrastrar, trepar, golpear, lanzar lentamente, etc. Esta mutación también podría ser causada por una disminución de la miostatina, la proteína responsable de la supresión del crecimiento muscular. La teoría de la miostatina también podría dar más credibilidad con respecto a la fuerza del tank. Los esteroides normalmente no aumentan la fuerza. Sin embargo, una mutación de miostatina sí. Las mutaciones del Charger son similares al tanque y podrían significar que el cargador es una versión híbrida del tanque. Algunos esteroides se usan como remedio antiinflamatorio para una erupción o crecimiento en un lado del cuerpo. Una interacción anormal con una concentración localizada y más pequeña de esteroides podría haber creado el cargador. También podría ser una reacción similar al gigantismo, donde se liberan cantidades excesivas de hormona del crecimiento, lo que resulta en huesos engrosados y estructuras corporales asimétricas, dado que las características faciales del cargador y la forma general del cuerpo son similares a las de alguien con gigantismo, y no chicos, ese brazo enorme no se debe a un exceso de amor propio. Las mutaciones de un boomer probablemente se relacionan con niveles anormalmente altos de tejido graso o colesterol en el torrente sanguíneo, lo que también explicaría las grandes cantidades de bilis que producen. La bilis se crea para ayudar en la descomposición de los lípidos, grasa. La producción de bilis natural del cuerpo humano habría sido asimilada como parte de la mutación de la infección. Esto explicaría por qué, cuando los boomers explotan, sus torsos parecen ser en gran medida huecos. El espacio previamente ocupado por el tejido graso se había descompuesto y convertido en un solo saco enorme para contener y producir bilis. Las mutaciones de la Spiter pueden haber resultado en infectar a un sujeto humano con una infección por Helicobacter pylori, una bacteria que se aloja en la mucosa del estómago y que es la responsable del 90% de las úlceras gástricas y del 90% de los casos de halitosis, mal olor de la boca, además de provocar acidez, gastritis y dolor abdominal. Las células previamente infectadas por el agente bacteriano pueden haber sido consumidas por el virus y haber hecho que mute. Otra toma sugiere que las mutaciones podrían ser similares al boomer, excepto que la hormona gastrina, responsable de producir ácido estomacal, es secuestrada, lo que hace que los spitters puedan crear grandes cantidades de ácido. La flacidez de la piel del spitter y el caminar incómodo pueden ser causados por la fuga de ácido en otras cavidades corporales y la descomposición de los tejidos.
La mutación de la Witch parece estar relacionada con un estado mental anormal que podría indicar un trastorno mental predispuesto como el TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el desequilibrio de serotonina en el cerebro, etc. Los desequilibrios de neurotransmisores se teorizan como causantes de depresión clínica. El trauma psicológico también podría ser un factor, como en el caso de la novia Witch, que puede haber sufrido el estrés mental necesario para convertirse en Witch cuando los infectados atacaron su boda. Dado que la Witch es uno de los ejemplos más notables relacionados con el sexo de los infectados especiales, es probable que también haya algún tipo de influencia de las hormonas sexuales femeninas. También podría ser una reacción a la anorexia nerviosa. Todos los infectados comunes observados son de constitución delgada o promedio, lo que indica que el virus descompone las grasas y los músculos para replicarse dentro del huésped. Una mujer anoréxica, ya que carece de suficiente grasa corporal debido a la desnutrición, experimentaría un dolor intenso cuando el virus comenzó a descomponer las grasas en sus órganos vitales, lo que explicaría por qué la Witch está constantemente llorando y es tan irritable. Los constantes dolores y el hambre que la Witch ignoró antes de la infección la llevarían a buscar carbohidratos fácilmente digeribles, como el azúcar, lo que explicaría el por qué en la azucarera de la campaña El Diluvio se encuentra una gran cantidad de estas individuas. Es muy probable que una novia nerviosa sufra un trastorno alimentario debido al estrés y un deseo de lucir delgada para su gran día, lo que puede explicar por qué existe la Witch con vestido de novia. El póster que se encuentra en una de las habitaciones del hotel muestra un gráfico circular que indica los porcentajes estimados de cada cepa de infección. Se supone que los colores son: infectados comunes, rojo, visto a bordo; Charger, verde, visto a bordo; Spiter, naranja, visto a bordo; Tank, rosa, visto a bordo, también debido a la relativa pequeñez; Boomer, oliva, línea grande que lo señala; Hunter, amarillo, más común para jugar como en Versus en el original; Smoker, azul, era aproximadamente la mitad de la rodaja amarilla, aproximadamente del mismo tamaño que el Boomer; Loki, púrpura, rebanada más factible a la izquierda. Es probable que la bruja sea la porción no incluida, debido al número relativamente pequeño de ellos, ya que se encuentran pocos en las campañas, así como a lo mortales y fáciles de molestar que son, lo que hace que sea prácticamente imposible para los humanos estudiarlos de manera segura. Virulencia de virus. Por definición, virulencia se refiere a cuán capaz es un patógeno para infectar, propagar o dañar a un huésped. Sin embargo, Valve no ha recibido confirmación oficial ni información en el juego sobre cuánto tiempo le lleva específicamente al virus convertir a su huésped en un infectado. Esto no es raro en la vida real, ya que los virus son propensos a mutar en cualquier punto dado. La gripe verde es un caso único, que tiene velocidades de mutación asombrosas, lo que permite cepas extremadamente complejas capaces de crear los infectados especiales, y tiempos récord que, según la fuente del juego y otro material canónico, disminuyeron el tiempo requerido para que el virus tomara el control de los desde hasta 4 días, hasta menos de 1 minuto. Hay una conversación en la pared de la casa de seguridad inicial del clímax en la azotea, 5º nivel de No Mercy. Varios supervivientes no identificados anotaron el tiempo que creen que llegó a cambiar. Uno había visto a alguien girar en 4 días y más personas se acercaron para corregirse entre sí hasta que la última persona escribe que vio a alguien girar en 5 minutos. Es posible que el tiempo que tome varíe de persona a persona, ya que el tipo de la iglesia afirma haber sido mordido 1 hora antes de que los supervivientes lleguen a su habitación segura. Más allá de señalar, en el cómic del sacrificio, Zoe y la madre no se entregó en minutos, sino segundos, después de ser mordida. Sin embargo, esto puede significar que cada cepa del virus varió en el momento de convertirse completamente infectado. Si es así, entonces la razón de los tiempos variados es probablemente el resultado de la mutación del virus.
También puede depender del sistema inmune del huésped, ya que los supervivientes demostraron que es posible ser completamente inmune al virus. Sin embargo, las mutaciones parecieron arraigarse casi de inmediato cuando el chico de la iglesia fue mordido una hora antes. Cerca del final de la hora, manifestó mutaciones de un infectado especial. También es posible que, dado que nunca vemos al hombre de la iglesia como humano, él ya comenzó a sufrir la mayoría de las mutaciones, pero su cuestionable cordura y aparente negación le impidió notarlas, o le permitió ignorarlas, hasta que la infección finalmente afectó su mente. Sin embargo, si tuviera las mutaciones de un smoker, el hombre de la iglesia no habría podido hablar correctamente debido a la lengua que le colgaba de la boca, por lo que podría haber mutado rápidamente durante el estrés del evento. Es posible que la cantidad de estrés, psicológico, emocional o físico, pueda desempeñar un papel en el tiempo que le toma a un sobreviviente convertirse en un infectado. Por ejemplo, el hombre de la iglesia no se infectó hasta que los sobrevivientes se sorprendieron, lo que podría haber causado que la infección lo mutara rápidamente. Cuando llegaron a la iglesia, lo oyen murmurar en un intento de convencerse de que es inmune, lo que bien podría haber estado disminuyendo su tasa de infección. Un aumento de adrenalina, como el que se desencadena por un miedo intenso o una reacción de estrés, acelera el pulso, convierte las células grasas en ácido graso y constriñe los vasos sanguíneos de la superficie, redirigiendo la sangre a los músculos y tejidos profundos del cuerpo. Reacciones como esta podrían jugar un papel importante en acelerar la transformación de una persona en un infectado. Es posible que los tiempos de cambio varíen según la fuerza y la condición del cuerpo. También podría ser posible que un cuerpo muy saludable pueda tomar los 4 días como se dijo y un cuerpo intensamente débil puede tomar hasta 5 minutos. Si esta teoría es correcta, junto con la teoría del estrés, tendrá múltiples efectos en el cambio y posiblemente en el alcance de las mutaciones. El hombre de la iglesia obviamente era un hombre preocupado, que se aferraba a lo que quedaba de su cordura, pero la fuerza y la condición de su cuerpo son variables, ya que nunca se encuentra cara a cara. Si esto aplica, la infección y sus resultados son muy flexibles, lo que hace que sea difícil determinar a una persona antes de que sea invadida por la infección y cómo resultará. Otra hipótesis especulativa es que, dado que el virus puede ser una mutación o una cepa hermana del virus de la rabia, el punto de entrada al cuerpo también puede influir en que una víctima se convierta en un infectado en toda regla. El razonamiento detrás de esto está relacionado con el tiempo que tarda el virus en llegar al cerebro desde el punto de infección y el virus tardará más en manifestarse si la víctima es mordida en el pie, tal vez, si la víctima fue mordido en la cara o el cuello como la distancia que el virus necesita para viajar en el torrente sanguíneo, o el sistema linfático mucho más lento, para llegar a un centro nervioso importante variará. Los otros factores pueden contribuir a esto, como si un superviviente fuera mordido en un vaso sanguíneo. En ese caso, la sangre se movería hacia el sistema en lugar de una arteria, en cuyo caso, se alejaría del sistema a través de una abertura herida, dando al superviviente más o menos tiempo antes de girar dependiendo de cuál, si fue penetrado. Además, si la infección no viaja a través del torrente sanguíneo, sino a través del sistema linfático, como una mordedura de serpiente, su propagación sería lenta y dependería del esfuerzo físico. Esto, junto con mantener al paciente sometido y el sitio de la herida inmovilizado en una venda de presión aplicada adecuadamente, puede retrasar el progreso. En Sacrifice Comic Part 2, la madre de Zoe es mordida y parece transformarse en cuestión de segundos, mientras que uno de los militares se transformó en un bomber en cuestión de minutos después de que los infectados comenzaron a atacar la base. En el vídeo de apertura del F4 de A Survivors, también se muestra a una mujer asiática transformándose en una infectada común en cuestión de segundos, pero esto no puede considerarse para la continuidad de la corriente principal. Otra posibilidad es que los infectados especiales se activen cuando escuchen un ruido agudo, al igual que cuando un infectado común se siente atraído por él. Un ejemplo de esto sería el hombre de la iglesia en Toque de Difuntos, ya que aparentemente fue mordido una hora antes de que los sobrevivientes lo encontraran, pero no se gira hasta que él mismo toca la campana de la iglesia. Los otros ejemplos de personas que posiblemente se volvieron debido al ruido serían el ejército Smoker en las páginas 87 y 88 del cómic del sacrificio y el ejército Boomer en la página 81. Los 3 ejemplos de convertirse en un infectado ocurren durante un ruido fuerte.
Sin embargo, no hay prueba del ruido que realmente lo causa. Curiosidades. La infección podría no haber cruzado el río Mississippi dado que los infectados probablemente no podían nadar, conteniendo la infección hacia la costa este y el sur de los Estados Unidos. Algunos mapas en el juego mostraban la infección solo en el este de los Estados Unidos. En el piso superior de la habitación segura de inicio de la ciudad, cuarto nivel de toque de difuntos, hay un póster con una cama y las palabras "no dejes que los infectados muerdan". Esto puede sugerir además que la infección se transmite principalmente a través de las picaduras. Por lo tanto, podría ser un virus de la rabia mutado, aunque también podría ser un juego de palabras con la frase "no permita que las chinches muerdan". A través de varias conversaciones dejadas como graffiti en las paredes, se ha observado que los otros supervivientes notaron que los infectados pueden comunicarse hasta cierto nivel o al menos pronunciar palabras. Esto también podría ser como el caso del teniente Mora, donde no estaba completamente infectado, pero mostraba síntomas como la agresión hacia los no infectados. Se desconoce si la infección surgió en otros países del mundo o si está aislada en los Estados Unidos. Sin embargo, en el primer nivel en Death Center, hay un mapa con varios círculos rojos y cruces en él. Los círculos van hasta Canadá y en Quebec, Ontario y, posiblemente, las provincias marítimas, aunque las cruces no lo hacen. Es posible que la infección aún no se haya extendido fuera de los Estados Unidos, ya que los gobiernos de los otros países ya lo sabían al menos días después de haberse extendido a al menos una ciudad importante. De acuerdo con las conversaciones de graffiti entre supervivientes en el juego, las especulaciones sobre los orígenes del virus iban desde el ejército, hasta el castigo divino, una cepa de rabia, hasta los extraterrestres y el Área 51, que aún es militar. Los Midnight Riders declararon que la gripe verde no detendrá su gira por el sur de Estados Unidos. Esto parecía estar mal en una de las habitaciones seguras de Dark Carnival. El graffiti dice "RIP Midnight Riders". Esto es corregido por otro superviviente, afirmando que fueron rescatados por un helicóptero. Sin embargo, el autobús turístico de Midnight Riders a veces se puede ver en The Passing, lo que significa que todavía pueden estar vivos y en la carretera. Aunque el pasaje se lleva a cabo antes del carnaval oscuro, lo que implica que los jinetes de medianoche todavía estaban tratando de completar su recorrido en ese momento y fueron rescatados una vez que llegaron a Whispering Oaks. El Hunter, hasta ahora, es el único infectado especial conocido que muerde físicamente a sus víctimas. Se insinúa simplemente que el otro infectado hizo lo mismo. Mientras desgarra a su víctima, ocasionalmente se inclinará y la morderá en algún lugar alrededor de la cabeza. Es difícil decir que el superviviente se mueve constantemente y trata de liberarse del alcance del cazador. Por supuesto, esto también podría ser cortar la yugular del superviviente u otra vena o arteria principal en esa área general y acelerar su muerte, ya que si se corta la vena yugular, normalmente morirá antes de que pueda ser ayudado. Se muestra en el cómic del sacrificio, por primera vez, aparte de los juegos versus, vemos las cosas desde la perspectiva de un infectado. Parece que la gripe verde altera la percepción de un humano, dándoles ese tono naranja en todo lo que vieron y ven a todos los humanos como infectados. Esto significa que la infección hace que las personas piensen que todos los que no han cambiado son infectados y que todos los que ya son infectados deben aparecer como humanos normales para ellos. En el caso del teniente Mora, su visión era única debido al hecho de que estaba gravemente herido, ya paranoico acerca de que los sobrevivientes eran portadores y aún no estaba completamente vuelto. La evidencia que respalda esto es que su visión de los supervivientes los hace parecer versiones demoníacas de sí mismos en lugar de versiones infectadas. La evidencia que respalda esto en su visión son dientes estereotípicos demoníacos afilados, así como alas de murciélago se ven en Zoe. El chiste sobre zombies y vampiros es mencionado en el juego por Francis. Esto trajo la interesante idea de que los infectados están atacando a los humanos en defensa propia, creyendo que están infectados. Este comportamiento es muy similar al comportamiento mostrado por el hombre de la iglesia.
También podría explicar las acciones de los caídos supervivientes infectados. Huir de lo que piensan que están infectados, ya que podrían recordar haber huido de ellos antes de darse la vuelta. Sin embargo, como se ve en el modo versus y la introducción de apertura del F4 de AD, los infectados especiales pueden ver a los humanos como parecen ser. Tenga en cuenta que, para versus, esto podría ser por razones de juego. Alternativamente, podría ser un rasgo específico de los infectados comunes que puede explicar por qué atacan con tanto entusiasmo a pesar de ser mucho más débiles que los infectados especiales.